tardes. Mi nombre es Juan Ramón López Blanco. Voy a presentar la actividad uno de la unidad 2 acerca de los tipos de evaluación y los instrumentos de evaluación. Mi nombre, Juan Ramón López Blanco y la docente, la doctora Karen Rodríguez Rojas. ¿Qué es evaluar? Básicamente, este proceso es básico en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero los autores han coincidido en que es un proceso mediante el cual las evidencias de ese aprendizaje que los estudiantes producen, ¿verdad? Tiene que ser demostrado bajo ciertos valores y que estos valores pues van a determinar el tipo o el alcance de aprendizaje que el alumno está alcanzando, sobre todo en el modelo de competencias. Debemos entender la parte importante de los procesos o los momentos de la evaluación. Básicamente debemos debemos proyectar los tiempos, ¿verdad? En donde nosotros como docentes, nosotros como expertos de la materia, vamos a impactar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos que la evaluación diagnóstica es aquella en donde nosotros de forma primaria, de manera previa, vamos a tener una serie de elementos que nos van a ayudar a determinar el momento de aprendizaje, el nivel de desempeño que aquel estudiante, ¿verdad?, ha formado y ver si está preparado para cierto nivel, llamemos para ahorita que está de moda, por ejemplo, las guarderías o las escuelas eh, prematernales, maternales. Entonces, esto va desencadenando que tengamos que escalar en ese procedimiento, en ese proceso. Entonces, los niveles van a irse determinando y los alcances obviamente van a ir determinando también qué tanto el estudiante está listo. Para esto, pues es importante ubicar los aprendizajes, obviamente, qué tanto sabe el alumno, qué tanto tiene como conocimiento, y esto nos determina hacia dónde vamos a redirigir o plantear un nuevo nivel de desempeño. Hay tres niveles en donde nosotros podemos demostrar si el alumno está capacitado o no. El primero es el aprendizaje alternativo, es aquel aprendizaje que el estudiante de forma indirecta, de manera imprecisa, pero alcanzando el nivel, pues podemos hablar de figuras, podemos hablar de elementos. Ahorita los estudiantes, sobre todo los digitales, los millennials, tienen algunas estrategias muy prácticas que de forma tradicional, ¿verdad?, pudieran encontrar cierto bloqueo de parte de la estrategia en la clase. En la parte B tenemos aquellos aprendizajes desorganizados o parciales, aquellos totalmente nulos. Hablamos, por ejemplo, de secundaria preparatoria, las secundarias que vienen de telesecundarias. Sabemos que la naturaleza de estas instituciones, pues, tiene otro formato, probablemente tenga ese alcance parcial. Y finalmente tenemos los aprendizajes pertinentes, que son aquellos que sí justifican, que dan valor, digamos, justo a donde el alumno se va a presentar y desde dónde viene. Después tenemos esta evaluación formativa que prácticamente es la que aparece inmediatamente de la formación diagnóstica y hasta el término del ciclo o hasta el término del periodo parcial, si es que nos estamos manejando de forma parcial. En la secundaria se maneja bimestrales, algunos son trimestrales. Ahorita los formatos escolares pues son cuatrimestrales. La, la, el nivel escolarizado semestral, luego tenemos las clases sabatinas, tenemos ya ahorita las ofertas en línea. Entonces, después de cada ciclo y durante ese procedimiento, obviamente tenemos que tener este tipo de evaluación. Se integra en tres momentos y son tres momentos básicos en donde el estudiante puede ser evaluado, ¿verdad? Tenemos aquella evaluación formativa interactiva que ocurre durante todo el proceso. Podemos incluir durante la clase, en la semana,
y esto ayuda a que el estudiante vaya solidificando los pasos en donde se va a desarrollar ese procedimiento. La retroactiva nos permite hacer a lo mejor un balance quincenal, a lo mejor después de un tema gramatical, tal vez un producto o una evidencia de trabajo, y nos permite regresar a ver en dónde está probablemente aquel error, probablemente aquella falta de aprendizaje significativo. Y finalmente tenemos el proactivo. El proactivo nos va a dar mediante la retroalimentación, que es una parte importante de la evaluación formativa, en donde pudiéramos, ¿verdad?, impactar este alcance y formular escenarios futuros en donde el estudiante pudiera llegar a tener un poquito de bloqueo probablemente o obstáculos al futuro que probablemente por falta de estudio, por falta de repaso, el estudiante pudiera encontrar estos escenarios de bloqueo. Y luego tenemos la evaluación sumativa que está relacionada con la calificación final, está relacionada con la acreditación, de acuerdo con Díaz Barriga. A veces esta simplificación de decir, ¿verdad?, que porque ya terminaste con 10 prácticamente te acreditaste. Ha habido casos en donde el estudiante de 10, mediante estrategias de estudio muy formales, pero cuando se trata de impactar de manera indirecta, que trate de aterrizar ese aprendizaje, pudiera encontrar algunos detalles, sobre todo cuando las evaluaciones son indirectas o se encuentra en observación. Para evitar esto, hay que tener coherencia en los créditos probablemente, hay que tener coherencia en aquellos aparatos administrativos que pudieran, ¿verdad?, de alguna forma impedir que la calificación no sea directamente proporcional a lo que ya terminamos. De repente hay estudios en donde, aparte de la calificación, el estudiante necesita comprobar otro nivel de desempeño en la universidad donde trabajo, por ejemplo. El estudiante, además de terminar con su formación curricular, tiene que presentar un examen de inglés, por ejemplo. Entonces, este desfase pudiera tener un área de oportunidad en donde el estudiante tenga esta facilidad, ¿verdad?, de tener ese balance entre lo que estoy estudiando, mi objetivo de término de estudio y finalmente que los créditos que estoy alcanzando tengan coherencia y tengan un aterrizaje pues a favor del estudiante. Para esto, los docentes han de utilizar instrumentos de evaluación que son manejados como herramientas muy importantes en donde pues se trata de cotejar mediante estos instrumentos qué tanto el estudiante ha obtenido ese conocimiento significativo para que el aprendizaje pueda ser sólido. Cada evaluación tiene una serie de instrumentos en particular. En la evaluación diagnóstica, pues tenemos aquellos instrumentos que permiten visualizar, que permiten obtener datos indirectos mediante la observación, qué tanto se defiende el estudiante en un tema en particular, qué tanto conocimiento tiene el estudiante previo, ¿verdad?, para poder formalizar un nuevo conocimiento y estar preparado para el siguiente paso. En la evaluación formativa, como esta aparece durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos tener cuestionarios de preguntas y respuestas, hacer un mapa conceptual de lo que estamos abordando de forma teórica y probablemente presentarle a un estudiante un problema que tenga de forma justificada que referir un proceso mediante el cual yo voy a determinar que mi estudiante tiene la capacidad de solución de dicho problema. Y al final, como la evaluación sumativa trata de desempeños, trata de ver los alcances finales, pues aparece el portafolio, ¿verdad? Las pruebas objetivas que de repente hace algunos años pues eran pruebas totales, absolutas, del 100%, y ya con el paso del tiempo y las competencias, pues obviamente ha venido a tener modificaciones, sobre todo en donde el estudiante tenga estos niveles y que el docente, sobre todo en el resultado, pues pueda saber qué tan capacitado, qué tan
experto o qué tanto apoyo requiere en el caso del error. Finalmente, bueno, pues hablar de los instrumentos de evaluación y hablar de los tipos de evaluación en las competencias, pues son base, ¿verdad? Son conceptos base que ha venido cuando se establece de forma correcta, algunos de los autores que están eh, pues teorizando y nos están permitiendo a los docentes practicar las competencias, habríamos que pensar, ¿verdad?, en la competencia, pues con un enfoque constructivista, en donde el error se vea como un error positivo y que de alguna manera ni el experto ni el novato, ¿verdad?, se vayan ni uno que se vaya con el 100% y el novato tampoco que se quede reprobado. Esta facilidad de las competencias y la evaluación por competencias pues viene a salvaguardar muchos errores, de verdad, en donde el estudiante que no alcanzaba cierto porcentaje pues simplemente repetía o en los casos más lamentables pues perdía el ciclo escolar. Agradezco la atención a esta presentación y muchas gracias.